Está con nosotros el señor profe Pablo Borda. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Fuerte ese aplauso! Bienvenido, Pablo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No te voy a A mentir, gusto en la Patagonia. Yo estoy muy nervioso de entrevistarte porque estoy muy contento. Te vi tantas veces del otro lado que ahora tenerte al lado. Permiso, ahí está, toqué, listo. Tengo Estoy piernas. muy contento. Tengo no, piernas. no te voy a tocar por las ejemplo. piernas. No, no. Te agradezco igual. Es como otro paso de confianza. Esto se estaba más o menos divirtiendo un poco la cosa, che. Después charlamos. El comentario es, además tengo piernas, ¿no? ¿Viste? Porque uno sale... Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, nos ha pasado, es verdad, la gente que ves en la tele después ve, es más alto, es más bajito, mirá, nada que ver. ¿Cómo te trata la Patagonia, compañero? Muy a gusto. Debo decir que yo soy un gran fanático de la Patagonia Argentina. Ahí va. Para mí, la Patagonia es de los paisajes más hermosos de un país que uno siempre reivindica, ¿no? Tiene todos los paisajes, todos los climas. Y particularmente soy fanático de la Patagonia. Tengo el gusto de que tengo familia dispersa en distintas regiones. Esos son golazos. Por acá Esos son cerca, golazos. incluso, tengo también mi hermana por acá, tengo un hermano por Chubut. Ahí va. Yo digo que son todos territorios ocupados en la conquista del desierto. Ahí Y va. el único que quedó dentro de la AMBA soy yo. ¿Es de Morón usted? ¿Quién es de No, Morón? no. El abogado. El compañero Mauro que acaba de salir recién. Es de Yo Morón. soy de Moreno. Así que yo daba estamos... clases en el San José de Moreno. Y todo Mirá, está ahí va. conectado. ¿Viste? San José, De Ahí va. alguna Moreno. manera todo termina conectándose. Bueno, estamos muy contentos de recibirte. Ya lo dijo Gracias. por cuarta vez. Bueno, Está déjame- contento de verdad, Ah, compañero. boludo. Está contento de verdad. Estamos, no, lo que digo es un programa en el cual tratamos de traer ciertos temas a la agenda que nosotros vivimos en el territorio de Bariloche y siempre la charla es con políticos y en esta ocasión poder hablar con vos que tenés una sapiencia interesante de muchos temas va a ser interesante desde otra perspectiva. Tenemos algunos juegos preparados. Nosotros Perfecto. entendemos que el streaming funciona así, vos Ok. correginos. Igual nosotros recién estamos arrancando, así que vos la tenés más Sí, clara sí. que nosotros, Sí, Pablo. sí, sí. Pero la primera propuesta que te traemos es un juego de dedo arriba, dedo abajo, a la cámara, del dedo arriba, dedo abajo. Y por supuesto también podés argumentar tu decisión frente a esta afirmación por qué pones el dedo así, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, la primera es la final del Mundial estaba arreglada. ¿Qué opinas de esa conspiración? No, debo decir, esperen, perdón, antes del hate. No creo que haya estado arreglada. Creo que Argentina jugó un partido difícil. Creo que la selección tuvo un gran desempeño, pero en más de una ocasión, hemos padecido casi todos los partidos. Era esperable que quizás iba a sufrir. pudiera ocurrir eso, aunque yo tuve esperanzas hasta el último momento de una resolución por Sí. penales que deje bien parada a la Argentina. Creo que eso pensaban Y todos los gane. jugadores también. Sí. Segunda, mate antes que café para arrancar el día. Qué Dedo arriba o buena de abajo, no pregunta. te olvides del dedo. Uy, lo qué mataste. difícil. Mirá, yo pensé que No, esta iba pará, a si ser la tengo que difícil. pensar tendencialmente. Sí. Sí, igual yo amo mucho el café, pero en el último tiempo estuve más matero, aunque mate, café, ambas son necesarias. Pasa que a pesar de mi relativamente joven edad, vamos a decir. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 32, Ahí cumplo va. 33 en un mes. Exactamente en un mes. La misma edad tenemos. La edad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me ocurre es que de los 24, 25 padezco problemas estomacales graves. Ahí va. Vivo a pesar de ellos, con el gusto que tengo por la comida, el alcohol, el café y estresarme con el trabajo. Buena combinación. Pero Buena y combinación. el mate me encanta, pero desde Te hace un destruye, tiempo ¿no? que me destruye, excepto algunas hierbas y eso lo paso. Yo- en El tres- café también, ojo, Te iba a pero decir- es una dosis más Che, reducida. perdón, me voy a desviar un segundito. Sí. ¿Cómo manejás todo las redes, ¿no? Sí. Con tu salud, ¿no? Viste que a veces son muy agresivas las redes. Ah, sí. No, creo que desde que ¿Lo no manejás? creo que desde que no estoy en Twitter Ahí es va. mucho mejor todo. Es la más Esto violenta por lejos, es ¿no? la más basura. Y también lo que pienso es que es una forma de ejercer la soberanía cognitiva no estar en Twitter. Pero en Twitter hoy en día, hoy vamos a discutir esta boludez cíclicamente. Hoy, y ¿sabes qué? Vamos a discutir cómo se posicionó tal en función de esto en vez de... Y no, la verdad me parece... Lamentablemente vivimos una época que está marcada por eso. Sí. Yo prefiero ejercer mi soberanía cognitiva y hablar de los temas de los que tengo ganas de hablar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Armamos la entrevista pensando en tres grandes conceptos Sí. que fueron historia, claramente, peronismo y soberanía. Son las tres Perfecto. palabras con las cuales pensamos. Veo este- que no están en agenda. No, no. Para nada, para nada. Tercera afirmación.
Ahí entramos en el mundo más político histórico. La batalla ideológica actual la está ganando la derecha porque la izquierda abandonó la incorrección política. Vamos a pasar el mate, el Difícil café. esa. Sí. La pregunta sería qué izquierda y qué sería la incorrección política. Ok. Mirá, La voy estamos- por acá. Ahí va. Voy a ir por acá. Más allá de que creo que hay que retomar la incorrección Sí. política. Una expresión que teníamos en algún momento con el compañero Juan Felipe, el Colorado, Café Kioto, al que le mandamos un abrazo. Con quien hacíamos el ciclo Café Millennial, es deberíamos volver a ser los monstruos que ellos creen que somos, ¿no? ¿Viste? Y un poquito Café Millennial jugaba con eso, ¿no? Como ustedes son zurdos. Sí, ciertamente. Ujú. Sí. Eh, Ahora no puedes y- decir expropiar en voz y- alta que... No, yo lo voy a decir. En mi mundo ideal, Galperín está asfaltando rutas en la Patagonia, ya que estamos en esta hermosa tierra. Creo que en algún momento tenemos que volver a retomar la virulencia y dejar de ser la imagen que se ha construido de la supuesta generación de cristal, cuando del otro lado vemos llorones constantes, ¿no? Es como que, ven un me pañuelo, encanta el ven un profe pañuelo Borda que se verde vino, me y se encanta. ponen nerviosos, Me ¿no? encanta. Ese tipo de cuestiones. En algún momento hay que retomar esa posición y no desde simplemente ser border, ya que estamos Sí, con sí, eso, sí, sino de volver a asumir cierta carátula que tenía la izquierda en otro momento. De poder desligarse, ¿no? De acusaciones que siempre son infundadas y quieren Sí, construir sí. estereotipos, pero volver a tomar la idea de que a la izquierda hay que respetarla. Y no hablo solo del frente izquierda, me refiero a la izquierda como concepto, como Sí, sí, sí. movimiento y como disputa de poder. Hoy el peronismo quedó medio a la izquierda, ¿no? En la discusión, la batalla cultural, por lo menos. Yo creo que hay una asociación entre el peronismo y lo que en el debate anglosajón, si queremos, es la idea de paradójica, ¿no? De lo que ellos llaman the liberals o la cultura woke, el progresismo y demás. Por supuesto que el peronismo es un movimiento mucho más amplio, que engloba, bueno, de repente tenés a Cunha, aunque sea originalmente radical, tenés a Guillermo Moreno, otros advenedizos que vienen a querer construir su Sí, peronismo sí. fascista por derecha. Acá tenemos a Pichetto en Río Negro. Tenemos a Pichetto, tenemos también cuadros históricos mucho más maleables. Y tenemos expresiones del peronismo que, por ejemplo, hace 20 años veían y seguían a Chávez, o que Claro. coqueteaban ahora que estuvo el aniversario de los 100 años de Fidel, más con la Revolución Cubana y otras expresiones, ¿no? Esos discursos, ¿no? Qué amplio que es el peronismo. Época del kirchnerismo, ¿no? Sobre todo, voy con Chávez, con Cristina y con Fidel, ese tipo de Ujú. cuestiones, creo que tenían su peso. Si me preguntás, yo creo que necesariamente esto ha estado mucho en el aire, ya sea el peronismo, un frente que incluya al peronismo y otras fuerzas. Creo que la retórica del día de mañana sí va a estar en torno frente a lo que representa el gobierno de Javier Milei en clave soberanista, antiimperialista. Y ahí me gustaría que sea más patriota que nacionalista, y ahí entramos en otros debates, porque de repente, por supuesto que está el que busca capitalizar por otros lados esos discursos. Ahora vamos a ir para allá igual. De eso hay que tener cuidado, pero sí con una reivindicación antiimperialista que ponga en valor la idea de un país soberano, un país Recién, políticamente independiente. Tenemos una sección que se llama Trabajo Barilochense y pasó una nueva cooperativa que se armó a partir de una empresa que se cerró de profesoras de inglés. Un instituto de inglés. Instituto de inglés. Y la frase que nos sorprendió a todos es que Instituto de Inglés, lindo Instituto de Inglés, de acá de Bariloche. No, claro, porque digo, me sorprendió demasiado que dijo, sí, tenemos que aprender el idioma del enemigo. Así lo tiró. La que está enseñando inglés fue como, wow, tremendo. Es que los profesores de inglés tienen como una mala fama. Hay un prejuicio, ¿no? Hay como un prejuicio construido. Sí. Un montón de profesores de inglés compañeros. Y Mi hermana, profesora de inglés, te quieran mando o un no, beso es grande, una Romy. herramienta necesaria para dar ciertos debates, sobre todo para hablar en otros Totalmente. espacios y para poder traducir. Totalmente. Por eso, aunque suene poco, digamos, anticolonial, aprender inglés es una herramienta. Es importante. Sí. Mirá esa contradicción. Siguiente afirmación. El siglo XXI será indiscutiblemente asiático. O finalizará indiscutiblemente asiático. Sí. No la dudó. No la la dudó. dudo por dos cuestiones. Por el mercado. No, solo China y India, las dos economías mundiales en mayor
tasa de crecimiento en términos... Poblacionalmente. no, No, de economía también. en términos de economía. La economía. Está bien. O sea, viene Estados Unidos y las dos economías más grandes, pero si vamos a valor real, la economía más grande es la China, valor material, ¿no? Si sacamos todo lo otro. Esos dos países juntos son el 40% de la población mundial. Ahí va. Y nos está quedando afuera hablar de Japón, hablar del sudeste asiático, hablar de, bueno, los tigres del sudeste asiático, nos está quedando afuera la parte asiática de Rusia, nos queda afuera pensar en Irán, así Qué que... difícil para los occidentales entender eso, ¿no? En el Quiero que relato, en sepas- el discurso. Hablando de Rusia y China, ¿no? Como decíamos antes, el mundo es otra cosa. ¿No? Esa frase a también. mí me encanta señalar que el mundo es otra cosa. ¿No? Es muy común que los diarios planteen esta cuestión de no, el mundo mira a Milei. No, los líderes, Milei dice, no, el mundo me mira. El mundo es otra cosa, el mundo mira otra cosa y discute otros problemas. Y a nosotros vimos una burbuja, ¿no? Que ese constructo de Occidente, Sí. ¿no? Y que somos latinoamericanos, se supone que somos tan occidentales como Claro. otros. Sí, sí, sí. Más allá de que, por supuesto, que es una cuestión de valores culturales, el cristianismo, etcétera, eso ya lo sabemos. Pero se nos suele mirar y plantear como esto es el mundo, ¿no? Y lo cierto es que es una pequeña burbuja que quizás engloba más o menos un cuarto de la población global. Te hago una pregunta con eso que Sabemos. recién lo dijiste. ¿Vos pensás que en un momento esa burbuja va a explotar? Como ¿va a dejar de ser la discusión del mundo que nosotros entendemos? No, a ver, si uno piensa que el centro cultural tradicional de Occidente estuvo en Europa, Sí. por ejemplo, Europa está perdiendo su papel relativo desde hace un par de años, y es un proceso para mí no va a detenerse, así en los términos que está planteado. También creo que la hegemonía estadounidense está puesta en cuestionamiento, que este neoimperialismo, si queremos, esta nueva doctrina Monroe explayada por Trump, es salir a que recuperar un imperio que se está perdiendo, Sí. que por supuesto que puede tener arrebatos violentos, pero eso ocurre con muchos procesos de decadencia imperial. Claro. Em, Los manotazos. Sí, y que el mundo en términos de desarrollo productivo, pero también incluso, a ver, de modelos políticos, ves lo que hace el Partido Comunista Chino y demás, comparativamente a los debates, ¿no? De la decadencia del debate político en Argentina, o lo que está enfrentando Estados Unidos, y decís, claro, posiblemente haya procesos mucho más dinámicos que las Los que posibles conocemos nosotros ahora, estamos digamos. discutiendo. Sí. Te digo otra. El peronismo dejó de representar a las mayorías. Es la afirmación. De arriba a de abajo. Ah, ¿Está confirmado eso? La botonera me está matando. no, creo que el sistema como nosotros lo pensamos. El dedo. toda ¿Cuál es el dedo que pones? No me rompas el reel, por favor. Ahí Ahí va. O sea, sí, dijiste el peronismo. pero no solo el peronismo. Ok. El sistema político como lo concebimos, el sistema educativo dejó de representar la situación. Creo que estamos viendo, me voy a poner en mis propios términos, un proceso de desarrollo y transformación de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas de esta etapa del capitalismo que nos deja todo un poco a destiempo. En jaque. Creo que es muy claro que, por ejemplo, que la uberización de la economía, sobre todo lo que pasó de la pandemia en adelante, ha representado una transformación tan dinámica que hay muchas cosas que quedan desfasadas. Y si me preguntás, citando una idea, el capitalismo está convirtiendo en una máquina ingobernable para nuestro modelo de república liberal representativa. O sea, vos ves en el Ahí futuro tenés otro el reel. modelo. Ese es el reel. Eh, Con esa frase me Vos encanta. ves en el futuro otro modelo, en el futuro no tan lejano, porque se está mostrando. Yo creo que en el futuro no tan lejano tenemos que empezar a conseguir otras formas de volver a disciplinar al capital. ¿Te imaginas alguna? ¿Qué forma? Sí. A ver. Decirlo ¿Son libremente. ¿eh? nuevas o son viejas las formas? Claro. No, están bastante vigentes en otros continentes. Hay un país de 1.400 millones de habitantes que, por ejemplo, le encontró la vuelta. Hablamos de 1.400 millones de habitantes. Claro. Creo que tenemos que empezar a concebir la posibilidad de volver a tener planificación centralizada, al menos, o algún Sí. tipo de planificación a largo plazo, políticas de Estado, incluso aunque la ejecución sea descentralizada, incluso aunque vos tengas empresa privada, inversión extranjera y demás, pero tenemos que poder volver a retomar la idea de que
bueno, haya una clase política más o menos apta, formada, volver a retomar la idea de cuadros, Qué lejano que suena. volver a Sí, salir. lo Ya escucho. ya sé, suena incluso vintage. Sí. Pero, ¿cuál es el precio que estamos pagando por hacer concursos de popularidad? Mm. Iba a decir cada 4 años, pero incluso son cada 2 años Sí. para plantear discusiones de agenda vacías por el hecho de no poder construir un sistema de idoneidad para la selección de nuestros cuadros políticos. Tremendo. Que de repente está El gran responsable Reinhardt, de esto ¿no? es Mauricio Reinhardt Macri. en el Congreso, Sí. Lila Lemoine. Y no es por ponernos no en ese lugar, sino simplemente por volver a plantear cuál es la vara para determinar quiénes son nuestros funcionarios, Sí, sí, quiénes sí. son nuestros representantes. Porque en algún momento hay que volver a plantearnos, ¿no? Si tener concursos de popularidad en una sociedad marcada por el Big Data, por las redes sociales, en la cual, no sé, Twitter es propiedad de el primer billonario de la historia, ¿no? Perdón, primer billonario / Sí. trillonario en inglés, de la historia, que más o menos dedica su algoritmo a favorecer a los grupos políticos reaccionarios que favorecen sus intereses y demás, volver a plantearnos, ¿no? Debatir en esos términos cuando la lucha es tan desigual, Claro. no creo que tenga mucho sentido. No tiene sentido. A ver qué opinas de esto. Es una afirmación. Seguimos. La última que te hago del juego de arriba abajo es: Milei posiblemente gane la reelección. No, ¿No la ves? no, no, no. No, no, no creo. ¿Es más una expresión de deseo o no crees que vaya a pasar? No, no creo que pase. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo así? Esa botonera. Hay varios puntos. Primero, porque no hay una situación económica concreta de mejoría. Mm. Y nosotros, cualquiera que hable más o menos por la calle, que camine en el interior, en el conurbano bonaerense, se encuentra por todos lados a amigos, compañeros y demás que han perdido su trabajo, que han cerrado negocios, que han tenido Se dificultades tuvieron que y achicar que se obligatoriamente. están ajustando en alguna medida. Eso por un lado, ¿no? Eso siempre es un indicador grave para cualquier gobierno. En segunda instancia, porque produce agotamiento. Algo que se ha señalado más de una vez es que un discurso estridente es estridente en cuanto hay algo con que compararlo, ¿no? Un discurso ruidoso, agresivo. Entonces, si vos tenés un conjunto de voces discutiendo, la voz del agresivo hace ruido, se impone, cautiva. Cuando solo tenés esa voz de forma monocorde, lo único que produce eventualmente es rechazo y agotamiento. Y cuando vos tenés un conjunto, ¿no? de ciudadanos frustrados, después de un tiempo, si sos la cabeza de un país, esa retórica que busca movilizar la frustración y señalar a otros culpables Se te da vuelta. va a tender a agotarse. Perdón. Entonces, para mí, el mismo modelo que le permitió a Milei ser el Exactamente. objeto ruidoso en el menú de presidentes Ujú. es lo que lo agota Exactamente. de cara a las próximas elecciones. Me haces pensar. Por supuesto que va a depender también de otros factores como qué le pongas al lado y Eso. cómo operen algunos Mm. factores y actores del poder, pero la misma lógica, ¿no? de ser ruidoso, de gritar y demás, produce agotamiento, sobre todo si el malestar es tan grave en gran parte de la población y se empieza a hacer difícil poder culpar a otros. Perdón, me haces pensar con lo que estás diciendo que ahora, esa máxima que dice. si Le tú pasó a eres- Trump, le pasó a Bolsonaro, Sí, sí, estaba pensando quiero mismo. hacer hincapié, ¿no? Pero lo que iba a decir es, si esa máxima que dice, si tu enemigo se está confundiendo, no lo interrumpas, me Claro. hizo acordar de eso, vos decís que entonces las fuerzas de la oposición manejan este nivel de incertidumbre y de inconsistencia, de no terminar de definir un discurso opositor, por ese motivo, como diciendo, bueno, que quede solo hablando como loco, digamos. A Yo ver creo qué que hay pasa. una parte, ¿Es una digamos, estrategia? sistémica que apunta a eso, ¿no? Mirá. Como No lo había visto así. esperemos que esto ocurra, pero que de todas formas, más bien la pelea es quién va a estar enfrente, ¿no? Al momento, contra quién puede perder Milei, llegadas las circunstancias. Aunque Hoy no podemos no lo doy hacer totalmente choripán porque cantado, hay lluvia. pero yo tiendo a ver estas condiciones y pensar que es muy difícil que gane una reelección. ¿Vos qué pensás, amigo? Muy bien. Con la de Milei. Yo no la veo tan así, por lo menos nosotros estamos en el barrio, es una muestra chiquita que es Bariloche, el Alto de Bariloche, pero la realidad de lo que nosotros vemos es que todavía quedan remanencias de un nivel de rechazo hacia lo anterior, que prendió en un discurso muy fuerte, que yo creo igual que vos que si no hay una mejora chiquita, por lo menos en la micro, no va
no puede ganar. Pero también creo que eso puede suceder en un año electoral de campaña. Hay que ver si sigue sus principios o no, pero por ahí larga algo de guita. Y me da la sensación de que todavía no se terminó de desmarcar, digamos, el peronismo, la oposición, cualquiera de las fuerzas, como queramos llamarlo, de esto, de la última expresión que tuvo, digamos. La sensación nuestra, por lo menos en el barrio, es esa. Me sorprende porque vemos cómo se baja la calidad de vida, pero sigue habiendo un sostenimiento del discurso que vos decís, la puta que lo parió, ¿qué pasa? ¿Cuándo se corta? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la tolerancia? ¿El margen va corriéndose? No sé cuándo. Por ahí llega, por ahí no. Al año que Perdón, viene. meto una que nada que ver, pero capaz que me ayudas. ¿Seguís algo de las políticas de Río Negro, del gobierno de Río Negro? No, no tanto, Ahí va, debo decir. Y Bariloche tampoco, entonces. menos. No, no. Sé que se rompió el peronismo hace un par de años ya. Sí, De eso estaba al tanto porque, bueno, contacto con algunos compañeros que te lo trasladaban. bien. Bueno, te propongo ahora un segundo juego para probar a ver qué pasa. Obviamente, debatir y charlar como venimos haciendo, pero mito o verdad se llama esto. Te digo una afirmación y la idea es que nos cuentes si es un mito o es verdad esta afirmación que se escucha tanto en boca de muchos ahora, ¿no? Por ejemplo, en 1895 Argentina fue el país más rico del mundo, éramos una de las primeras potencias mundiales. Falso. Esto parte de un dato que en algún momento publicó la Fundación Madison. Una fundación se dedica a hacer serie estadística en términos de historia económica y en algún momento, haciendo una proyección, le daba que Argentina había tenido el PIB per cápita más alto del mundo. La Fundación Madison ya corrigió esos datos, ese planteo en base a una actualización de los datos, sino ya la Fundación Madison, que era la fuente que se citaba, ya desterró eso. Así que el que lo repite simplemente repite algo que en algún momento apareció. Leyó un manual viejo, Por digamos. supuesto. Después está el planteo de si el PIB per cápita determina. Estamos hablando de un país que tenía menos del 10% de la población de los Estados Unidos, con un PIB per cápita alto, básicamente porque había un proceso de valorización de la pampa en un contexto en el cual la mayor parte del país estaba muy despoblado. Estamos hablando de un país de unos pocos millones de habitantes. En términos comparativos, la economía argentina es una economía pequeña, que a medida que creció la población y si bien se dinamizó la economía y hasta entrado la década del 20 hubo un boom económico de la mano del modelo exportador, con crisis cíclicas, por supuesto, en algún momento eso tiene un límite que es producto propiamente de la cantidad de tierra que podés poner en producción. En algún momento el proceso de returación, de avance de la frontera ganadera se detiene y también porque cambiaron los términos del mercado. Así que no, Argentina no fue la economía más rica del mundo. Argentina tuvo un gran crecimiento económico con un reparto bastante desigual en muchas cuestiones. Entonces esa ya la tachamos, ya está. Pero No a su vez el dato es falso. El dato ya fue desmentido por Ya la por sí, fuente original de la propia. misma. Sí. No hay discusión, perfecto. Mirá, ya lo nombraste, así que ya está fácil, pero Julio Argentino Roca ejecutó un genocidio planificado en la conquista del desierto. Ahí hay un punto que me parece importante señalar, que es en qué pensamos cuando pensamos en el genocidio. Bien. Porque yo creo que hay una imagen un poco falseada de cómo pensamos la conquista del desierto. ¿Qué es? La conquista del desierto es, llegaron y mataron a todos los indios, y eso en realidad encubre un proceso más largo que fue la ocupación progresiva. El genocidio, en los términos de Raphael Lemkin, que sería la eliminación de una nación producto de la eliminación física, la culturación, la destrucción de su cultura, sí, se llevó adelante, pero de una forma mucho más procesual que atravesó no solo el gobierno de Roca, sino los años siguientes, que fue no solo la muerte, ¿no?, como plantea en ese momento, de 2.000 indios de guerra, los fusilamientos, sino lo que fue el proceso de deportación. Estamos hablando de población que fue llevada de la Patagonia a trabajar en ingenios azucareros en Tucumán y que murieron de enfermedades y agotamiento. De entrega en un país que se había prohibido la esclavitud de chinos, chinas, niños y niñas como mano de obra doméstica. O incluso, en una de las caras más terribles, ¿no?, la exportación de originarios como atracción a los zoológicos humanos de Europa, como ocurrió en la Exposición Universal de París. Algo que no solo hacían los argentinos, ¿no?, lo estaban haciendo los europeos con todos los pueblos de África, de Asia, del Pacífico, de América. Así que en ese sentido, sí, hubo un proceso que fue mucho más que la eliminación física inmediata, que tuvo mucho más que ver con la apropiación de la tierra, la culturación, la deportación, y la destrucción de las culturas. Lo que de los decís pueblos es, no originarios. lo reduciría solo a Roca, digamos. Es No, claramente un proceso porque mucho fue más parte amplio. del Estado, del proceso que encaró el Estado Nacional y siguió avanzando hasta entrado el siglo XX, la existencia de las reducciones indígenas, Napalpí, ni hablar Rincón Bomba en el Claro. 47. Entonces, El para Malón mí, de la Paz. para mí hay el Malón de la Paz, para mí hay un proceso que a veces hay una lectura que es como llegaron los militares, los mataron a todos, y en realidad tenés décadas
de avance progresivo del Estado, en el cual tenés las famosas reducciones de indios, que funcionaban en muchos casos como nosotros nos imaginamos los campos de concentración. Barracas, alambres de púas, guardias armados, trabajos forzados, ¿no? Algunos eran enviados de reducciones a trabajar en ingenios azucareros, en plantaciones, otros trabajaban capaz para la forestal. Y es un proceso mucho más progresivo que solamente una campaña que se hizo en el 80. Bien. En 79-80. Claro, perdón, cortita, pero sobre eso específicamente a mí me viene pasando, habiendo estudiado la historia también de nuestro país, que en el norte, en las comunidades aborígenes del norte, el vínculo con el criollo y con el Estado argentino en sí es un poquito mejor, se siente un poco mejor, calculo que será por la historia común, la resistencia común al español o algo por el estilo. En el noroeste. En el noroeste, exactamente, es verdad, tienes razón. Y en la Pampa y la Patagonia, no, el vínculo con el Estado argentino es mucho más hostil. Y en el noreste tampoco. Tampoco. Si pensamos en Chaco, si pensamos en Formosa, si pensamos en el norte santafesino. Digo, eso responde a eso. Que eso responde a la conquista del del desierto y a la conquista del desierto verde. Porque también nosotros pensamos en la Patagonia, pero también está el avance sobre el bosque del Chaco. Claro. Que también se sostiene hasta entrado el siglo XX. Pero digo, el vínculo que hay en el noroeste, entonces, argentino, tiene que ver con que los malos, entre comillas, o la invasión primera fue la española. Y por eso generó otro vínculo entre las comunidades y el Estado. Sí, por supuesto, aunque hubo también algunos avances territoriales, sobre todo en la última coleta, digamos, ahí de Salta y Jujuy. Pero para mí tiene que ver con historia común mucho más amplia. Aunque tenemos que pensar, siempre digo esto, ¿no? Cuando uno estudia historia, la idea de la frontera como una tierra de nadie y disociación absoluta cuando había contactos del otro lado. Claro. Comerciales o incluso cuando el negocio pacífico de indios de la época de Rosas, que llegaba incluso hasta estos territorios y hasta Chile. Sí, la Confederación Salina Grande. Exactamente. Hay que combatir una pregunta que un poquito se escapó ahora, pero nosotros acá en Bariloche tenemos la plaza, que es el centro cívico, lo tenemos a Roca, Julio Argentino Roca en el medio. Siempre está manchado rojo por algún motivo. ¿Vos cómo lo evaluás vos a Julio Argentino Roca durante toda cómo fue su vida acá dentro de la Patagonia o dentro de la Argentina? ¿Cómo vos lo evaluás a él? Bien. A mí Roca me parece una de las grandes figuras de la historia argentina. O sea, si nosotros tenemos que pensar la historia argentina, algunas son las grandes figuras que marcan procesos políticos. Perón es una. Es una. Se rió, Cetes. Roca es otra, definitivamente. Si haces un podio, ¿Roca está en el podio? De los personajes Rosas también. De los personajes históricos más influyentes, estamos hablando del hombre que manejó la política argentina durante 35 años. O sea, hasta su muerte en 1914 no dejaba de ser. O sea, que Roca se muera en 1914, ¿no? En el contexto Primera Guerra Mundial, crisis de lo que había sido el sistema conservador, da cuenta del fin de una época. Si me preguntas una expresión que yo he usado alguna vez, es controversial, ya sé, es el mejor de ellos. Ahí va. Mirá. ¿Por qué digo de ellos? Porque Roca no dejaba de representar el sistema conservador, no dejaba de ser un hombre que representaba... Con una relación hoy en día, por ejemplo, Roy Ora lo relativiza, más problemática con la clase terrateniente, incluso en algunos casos, pero que representaba un modelo que era el del orden liberal burgués, el positivismo, el evolucionismo, la liquidación de los pueblos originarios, la idea del orden y el sometimiento y el disciplinamiento de la clase trabajadora, un sistema político cerrado, el clásico trabajo de Botana, ¿no? La república abierta, la república cerrada, restrictiva, y al mismo tiempo un hombre que no dejaba de ser un gran titiritero de la política, que tuvo una visión de Estado y la llevó adelante, que protagonizó muchas de las disputas territoriales más importantes, no solo de cara a cuando se habla con Chile, los conflictos sobre todo por Tierra del Fuego, sino también frente a Brasil, que terminó de definir las fronteras del Estado Nacional, que impulsó muchas medidas que para su época eran muy transformadoras. La ley 1420 o incluso la ley de matrimonio civil, la creación del registro civil. Me parece muy, muy paradójico pensar que hubo un contexto en el cual incluso una figura como Roca y los liberal conservadores que acompañaban a Roca tomaron medidas que modernizaban la idea de lo que debía ser la Argentina. En ese momento era una visión de Estado, incluso, por ejemplo, no sé, el financiamiento de ferrocarriles para vías que, por ejemplo, no eran rentables solamente en manos de capitales privados, pero favorecían la integración del país, ¿no? Como el ramal que iba de Córdoba a Santa Fe, ¿no? Y que incluso es una visión de Estado, de planificación en largo plazo, de modelo de país, mucho más sólida, o, por ejemplo, de
los que buscan plantearse como los representantes de Roca en el día de hoy, ¿no? Claro. Esta idea Sí, de sí, que los sí. conservadores, la derecha argentina, y yo diría que estaba a años luz de ellos en muchos sentidos. Pero para mí no deja de ser, por supuesto, una figura que representa esa Argentina El mejor de ellos. El conservadora. mejor de Entonces, ellos. me gustó, el me mejor gustó. de ellos. Claro. Me gustó, me gustó. O sea, Eh, la pregunta que también plantearía es, ¿qué otro cuadro, qué cuadro mejor que Roca ha dado la derecha argentina en su historia? Claro. Qué pregunta difícil. ¿Vos cómo a dónde lo metes a Sarmiento? No, bueno, Sarmiento me parece un tipo más que interesante también por lo mismo. Y ¿No? muchas cosas. Es una pregunta así. ¿Es de ellos o no tan de ellos? Es luces y sombras todo acá. me es parece. totalmente luces y sombras. O sea, el Sarmiento que planteaba el modelo de los farmers en contra de la sociedad rural. Claro. Bueno. Ese no es de Eh, ellos. No podría ser de ellos. Pero a su vez, también el del darwinismo social. Claro. Eh, Qué figura contradictoria. Qué Sí. figura argentina. Sí, Sarmiento. Tiene un totalmente- centro. totalmente Tiene un centro. argentina. Tiene un centro. Pero digo, Eh, es la Argentina encarnada por ahí. Sí, sí. También uno de los tipos más apasionados de la política y uno de los mejores escritores de la historia argentina. Ujú. Claro. A ver, el Civilización y Barbarie es el primer gran tratado sociológico de la Argentina, Increíble. si lo querés pensar. Perdón. Sigamos, amigo, porque no vamos a quedar cortina. Quiero Sigamos, quiero no vamos a quedar tantas cortina. cosas que no sé qué por dónde seguir, pero quiero preguntarte porque vos viajaste a China y a Rusia. No, voy a viajar a China. Ah, viajaste a China, viajaste a Rusia. Viajé a Rusia Y vas 4 a- veces. Vas a viajar a China. ¿4 veces viajaste a Rusia? 4 veces. Wow. Amigo, me gustaría Eh, llegar a la parte de las preguntas. De Sí, Jerónimo, te pido, por favor. voy con Esta es la parte que yo quiero. mi amigo, el termo peronista, es lo único que le interesa, digamos. No, estas cosas me divierten. Está bien, está Pero bien. me gusta más lo otro. Pero digo, Así que cuando quiero dijo- llegar a ese cuando dijo, punto. ustedes viven en su burbuja, yo Claro. pensaba, claro, no, está bien. Necesito Eh, llegar a ese momento, lo único que te digo. Cortito y al pie, si puede ser la respuesta, pero hay un prejuicio construido en la cabeza de muchos que es que en China no existe la propiedad privada ni el libre mercado, todo responde al partido. Hay un control absoluto, ¿no? El ciudadano común en China vive desconectado del mundo por la censura digital. ¿Cómo lo ves? Falso. Te pones un VPN y ellos tienen contacto. Simple y llanamente que hay un control mucho más estricto de todo lo que sean los grandes males del mundo en el que nosotros vivimos en los términos de el universo dispositivos, el universo libre empresa. A ver, yo lo pongo en estos términos. No, en China no existe el libre mercado en los términos en que nosotros lo pensamos, pero existe la propiedad privada y existe el mercado. Lo que existe es un Estado que, más o menos, a partir de planes quinquenales al día de hoy, favorece o no ciertas inversiones, ciertos proyectos y regentea la economía, que funciona de nuevo como una economía de mercado, pero bajo, en vez de la mano invisible del mercado, Claro. la mano visible del Estado. La mano visible del Estado del Partido Comunista Chino se encarga de mantener disciplinada su propia clase empresarial bajo el principio, ¿no?, de la dictadura democrática del pueblo. Y en ¿Quién ese te conoce en sentido, por ejemplo, los recursos estratégicos, las empresas estratégicas, servicios públicos y montones de aristas son controladas por el Estado, de forma directa o indirecta, ya sea que el Estado sea el principal accionista, ya sea que tenga participación en los directorios de las empresas, ya sea que los empresarios deban formar parte del Partido Comunista Chino. O sea, tiene que ser funcionario del gobierno, ponele, No, participar. representante, sí. Representante. Y eso les ha permitido, ¿no?, justamente evitar el caos que representa el libre mercado, por ejemplo, la sobrerepresentación del elemento especulativo en la economía. Claro. ¿Qué representa para nosotros, por ejemplo, que uno de los sectores, como puede ser el agro, esté profundamente extranjerizado y que no haya control del Estado por ese lado, ¿no? Y que de repente esa sea una de tus fuentes de divisas? Lo mismo con la minería. Bueno, en China eso no ocurre. ¿Qué representa, por ejemplo, que uno de los hombres más ricos de la Argentina, ¿no?, Marco Galperín, ponga su fortuna en Uruguay para no pagar impuestos? Bueno, en China no puede ocurrir. No habría chance. Porque tendría que, ya que se beneficia de las políticas del Estado, ya que se beneficia de las rutas que son mantenidas por el Estado Nacional, debe poner su riqueza al servicio de los proyectos que buscan, no sé, el desarrollo de su país. El bien común, quizás. Exactamente. Volviendo ahora para Rusia, que sí viajaste por ahí, otra imaginario que hemos charlado acá, que alguna gente tiene, es la sociedad rusa actual vive con nostalgia explícita de la Unión Soviética y el estalinismo. Sí, no. Apa, mirá, me sorprendiste con esta. Es una cuestión generacional. Ok. Diría que la mayor parte de la población rusa más 40, y he recorrido bastante, la parte occidental, voy a hacer esta aclaración, y cuando hablo de la parte occidental hablo desde
el Mar Negro hasta el Báltico, la región de Karelia, Pskov, Moscú, y hablando largamente, porque por supuesto que es un tema que me interesa hablar, en general la población ve positivamente la época socialista. Más 40, la población más 40. No, en general no general. se lo ve como demonizado, como una época cuando acá se construye esta idea del comunismo, excepto quizás en los más jóvenes podés encontrar sobre todo una visión más cercana a una visión más cosmopolita, liberal, de valores liberales. Ahora, en la franja más 40 en adelante, es muy generalizada la visión positiva de la Unión Soviética. Mira, yo pensé que Pero- era al revés, mira. No. Muy generalizada. Me he encontrado más de una vez hablando, gente que diga, bueno, antes, cuando las cosas eran recorriendo Karelia, la señora diciendo, bueno, no, antes, cuando las cosas eran mejor, o sea, en la época de la Unión Soviética, en general hay un discurso muy común de una visión positiva de los años del bloque socialista. Una nostalgia que se traduce tanto, no solo en la idea de el modelo de sociedad, sino incluso en la idea de la seguridad, la confianza en Tremendo. el rumbo de la economía y demás. Y sobre todo marcada por lo que fue la catástrofe de los años 90. Claro. O sea, lo que se registra más como un episodio traumático no es Es más los cercano. últimos años de la Unión Soviética de estancamiento y crisis, sino más bien la catástrofe de la economía de libre mercado de los años 90, que fue realmente una tragedia en Rusia y en muchos de los países del bloque del ex Pacto de Varsovia y de la ex Unión Soviética, porque pasaron a un libre mercado absoluto extremo con el mayor proceso de privatizaciones de la historia, que dejó básicamente al 50% de la población fuera de la economía. Tremendo. Mirá vos. Amigo, Y eso recorres el país y te lo encontrás en gente que vivía en Siberia y te lo dice, y gente que vivía en Moscú y te lo dice. Bien. Voy a saltar al peronismo. Porque ah, si no, está, por pues te abajo juro que me te están iba a acuchillando meter por un abajo. quilombo. Me están metiendo un cuchillo acá por abajo. Salto al peronismo para preguntarte. El peronismo del 45 fue una expresión, el 46, bueno, pero ¿fue una expresión argentina original o responde a proyectos similares de Latinoamérica en esa época? No. Yo creo que fue una expresión argentina original, que es parte de un contexto. Eso es lo que quería Está, escuchar. está, te puedo decir, gracias. Eso es lo que quería escuchar. Parte de un contexto que se explica por lo siguiente. Sí, mutealo, por favor. Ninguno de los proyectos políticos de los gobiernos que a veces se han denominado nacionalpopulares, o a veces se habla de los populismos, o de esta clave de procesos de estado de bienestar, latinoamericanistas y demás, tuvo la continuidad que tuvo el peronismo. Que Tulio Vargas, y el varguismo se muere con que Tulio Vargas, mucho antes de que se muera Perón. Claro. Lázaro Cárdenas no tuvo una continuidad y el PRI se reconvirtió a conservador y ya. Jacobo Arbenz fue derrocado. Gaitán no llegó a hacerlo en Colombia. Se me ocurre algo similar, paradójico, ¿no? Pero no similar, pero en la experiencia de la Revolución Boliviana y Víctor Paz Estenssoro volviendo después en el 89 con un plan de reestructuración de la economía al estilo Menem. Solo que la misma persona, pero en su momento la Revolución Boliviana fue muy cortada por golpe de Estado de ese proceso. En ese sentido, creo que el peronismo sigue representando una singularidad. Y también, por eso mismo, tuvo una gran capacidad de adaptación y tenemos distintos peronismos para todos los gustos. Muy amplio, sí. Perdón, Pero creo que eso fue mucho más transformador por una cuestión que es que Argentina llegó a ser el país con el ingreso más equitativo de la región, ¿no? Y eso en parte se da al peronismo, en parte se da a la matriz argentina, ¿no? Un país que tenía otras condiciones de desarrollo industrial, o incluso entre comillas, el capital humano, en términos de educación y demás, que creo que otros países de la región no han tenido. Y a su vez, creo que la gran paradoja es que haya sido de la mano del peronismo, tras, por supuesto, la dictadura, tras los años de Alfonsín, que llevó adelante el proceso de reformas estructurales de los 90. Es todos los colores. Tema por el que al día Ese de es un hoy seguimos terrible. pagando, Sí, de sí, alguna sí. manera. Te iba a preguntar justo, la siguiente pregunta es ¿cómo se explica que convivan bajo el mismo sello identitario, si es que se quiere, vertientes de izquierda revolucionaria, conservadurismo doctrinario, pragmatismo neoliberal? ¿Cómo se explica eso? En términos Porque históricos, creo que sociales. no hubo un solo Perón, aunque alguien me va a discutir esto porque va a decir que lo digo siendo zurdo,
no un solo Pero las 20 verdades son las 20 verdades. Todos, al final y al cabo, terminamos cayendo con las 20 verdades. Desde Ofelia Fernández hasta Hugo Moyano se dan las manos juntos en las 20 verdades. Entonces Sí, ahí por no supuesto. habla de los dos peronismos. Por supuesto, pero incluso dentro de esa amplitud siempre se encierran posibles conflictos. Siempre, Se sí. aparecen más de una vez. Sí. Incluso en internas muy radicalizadas. En general pensamos en los 70. Y la historia del peronismo es la historia de internas radicalizadas. Claro. Yo creo que se explica por ese pragmatismo. Y porque en algún momento el peronismo se convirtió en un sistema político en sí mismo. El eje peronismo y antiperonismo sigue siendo lo que marca la división política argentina. Y por más que haya gobernadores que más o menos trancen con Milei, y eso ocurre más de una vez, eso también es producto del modelo económico, perdón, del modelo político que gestó Roca y que se readaptó con la Constitución de 94. Yo creo que necesariamente el eje peronismo-antiperonismo sigue siendo uno de los ejes centrales a partir de los cuales se piensa la política argentina. Y Milei puede hablar de que los zurdos, el socialismo, pero a lo que le está achacando es más o menos a la idea que en otros momentos le achacaban al peronismo, ¿no? Que el Estado, que la justicia social, esta idea de, no, esa atrocidad donde existe una necesidad nace un derecho, ¿no? En el fondo Milei termina volviendo al modelo dicotómico clásico de yo soy lo que está en contra de lo que representa el peronismo. Empezando diciendo yo no soy gorila, él decía eso al principio, se por terminó supuesto, posicionando. Menem y demás. Es interesante lo que está diciendo porque aparte vivimos esa dicotomía de la contradicción peronista todo el tiempo, en todos lados. Lo que te iba a preguntar es justamente qué vigencia real tiene el concepto de la tercera posición peronista frente a la disputa ahora hegemónica Estados Unidos, China, surgimiento de India. O sea, vos lo dijiste al principio, ¿no? Vamos hacia otro modelo político. ¿Qué vigencia tiene la tercera posición ahora en ese sentido? No, yo creo que una enorme, que quizás no se trata... A No, ver, no la quedó tercera viejo para vos. posición como concepto, y bueno, es un producto de la Guerra Fría. Claro, sí. Si querés, la readaptación es la idea de una política exterior independiente. Una posición. Si vos hoy la adaptás, es eso. Vos para vos Sí, es bien. y se parecería mucho a lo que hacen muchos países, incluso aunque yo no sea partidario de ese modelo, demás, a lo que hace la India, si querés, ¿no? Que la India juega con todos y negocia con todos, a lo que hace Turquía, a lo que en parte hace Brasil, que por ejemplo puede tener acuerdos en materia de seguridad con gran parte de las potencias occidentales o de compra de armas, al mismo tiempo es parte de los BRICS, al mismo tiempo... Ahí tengo una pregunta, tiene pero que acuerdos- no sé. ¿No lo hace todo el mundo eso? No es que hoy... No, ¿No? Ahí está. Eso no lo tengo tan claro para que lo cuentes. no. Vos decís que, por ejemplo, no sé, Estados No lo Unidos... hace Milei. Ok. Pero porque Milei No lo, hace claramente... no lo hace Estados Unidos, no lo hace Rusia, en el sentido. Los grandes pueblos no lo hacen. No necesariamente. No, India estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. Claro. Yo creo que no todos lo hacen. Hay muchos que juegan esa clave. No sé, Paraguay. Paraguay totalmente posicionado, por supuesto, es un actor menor en el concierto internacional, pero siempre jugando al mismo lado. Chile, históricamente, Sí. eje Pacífico, Estados Unidos. Ni hablar del Reino Unido, si no vamos a pensar en eso. Ni hablar Francia. No necesariamente. Bien. Pero creo que, por ejemplo, nuestra larga historia de las relaciones internacionales, esa ha sido más o menos una vara. Incluso antes de que Perón le diga la tercera posición, era Irigoyen plantando la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Sí. Claro. Me voy un segundo a la idea del nacionalismo, justamente, ¿no? Esta discusión que hay ahora con el post-fenómeno aldea global y la globalización y la pérdida de algunas identidades. Nosotros tenemos una sensación que es medio nuestra de intuición, no sé si es verdad, pero que hay como un reflote del nacionalismo dando vuelta en Argentina. Sí. De volver a un patriotismo o por lo menos una forma de nacionalismo. Sí, no creo que ¿Vos la ves sea, también? no creo que sea solo de la Cámara D con la que nos movemos los politizados. Creo que aparece, por ejemplo, con lo que pasó con el debate sobre la ley de tierras Sí. y personajes de lo Tini, más amplio Tini, como... Sí, del mundo trascendió. cultural, musical, política, farándula, subiéndose a plantear la Patagonia es argentina, las tierras son argentinas, ese tipo de cuestiones. Hay algo flotando en el aire, hay algo que tiene que ver con Malvinas. Me pasaba, por ejemplo, en la escuela o en las últimas charlas que di para colegios secundarios y demás, que tienen movilizado una parte de la población y que creo que por eso decíamos, para mí el día de mañana, y si queremos pensar desde la izquierda, y hay que retomar la idea del antiimperialismo, hay que retomar la idea del patriotismo. Sí. Necesariamente. Sobre todo porque en el mundo en el que estamos viviendo, con mega empresarios, con una nueva doctrina Monroe de la parte de Estados Unidos y demás, va a ser necesario parar las discusiones del
del futuro y sobre todo, ¿no? Para pensar la disputa contra un Milei que plantea que la política exterior de Argentina es la política exterior de Estados Unidos e Israel. Hay algo ahí en el nacionalismo que quizás es un punto de encuentro de todas las vertientes, por lo menos del campo de la justicia social o del peronismo, como llamarlo. ¿Lo ves eso? Digo, todas las partes del peronismo en eso coinciden. Sí, lo menos, por supuesto. La cuestión patriótica. Por supuesto. Quizás es un punto de unión, no sé, qué sé yo. Estamos cerrando la entrevista, gracias de vuelta por estar acá. Un placer. De verdad que es para nosotros un honor tenerte acá. Me voy al presente. Ya hablaste un montón igual de Milei y de todo lo que está pasando, pero hacia las elecciones de 2027. Sí. ¿Qué perfil de liderazgo o qué ejes programáticos deberían encabezar la alternativa política competitiva a nivel nacional, ¿no? Vamos a hablar del país. ¿Qué ¿Cómo lo ves? perfiles? ¿Te gusta alguna dirigencia, algún perfil, algún movimiento, algo que está pasando? Y sí, yo soy bonaerense. Claro. Así que, por supuesto que me gusta la figura de Axel Kicillof. Creo que es un cuadro político que es intelectual, que tiene gestión, que está probado en batallas electorales, habiendo sido el que tuvo la principal victoria electoral el año pasado contra el gobierno nacional en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Incluso el que determinó la posibilidad en la primera vuelta de 2023 de que el peronismo pudiera rasgar la posibilidad de una victoria en primera vuelta, ¿no? A 3 puntos estuvo, y el que determinó gran parte del afluente de votos. Creo que es la principal figura en esos sentidos, candidateable. Creo que estamos atravesando una interna muy mezquina que tiene que ver con, sobre todo, figuras que al día de hoy quieren utilizar la idea de ser los seguidores de Cristina, los representantes de Cristina, para depositar en ellas su propio capital político. Claro. Y no construir nada. O sea, cuando en algún momento se planteó esta cuestión del bastón del mariscal, ¿no? Y Sí. que alguien de él pasó al frente, hubo alguien que lo hizo y hubo un montón que se dedicaron a jugar básicamente el operativo Clamor, sabiendo que era inconducente, y ahora estamos en esta circunstancia. Me encanta lo que vas a decir porque tenemos una discusión nosotros los que nos estamos matando hace rato. Tenemos muchas Sí, discusiones. ya lo verás, pero una discusión que tenemos es el poder, en términos históricos, trascendiendo el peronismo de Argentina, pero el poder siempre tiene que arrebatarse o existen ejemplos en la historia donde el poder se haya cedido, se haya trasladado. ¿No? Porque hay una discusión acerca de Cristina, la figura de Cristina, y esta idea de no, le quiere arrebatar, se olvida de dónde salió y le quiere arrebatar. Y a la vez vos decís, ¿cómo puede No, ser? no, que bueno, lo Argentina- estás explicando medio a tu lado, pero. Obvio, por sí, supuesto, sí. quiero que gane la discusión. No es tan así, pero bueno. No, yo vengo viendo, por ejemplo, venía repasando, ¿no? Yo estuve en los Balcanes, repasando por eso la historia de todos los procesos de la transición del bloque socialista y demás, o de la disolución de Yugoslavia, a la restauración del capitalismo. Claro. Y todos los procesos son muy similares en ese sentido. Por supuesto, más traumáticos que unos que otros, pero allí donde las grandes figuras de poder no pudieron, no hubo alguien que pudiera ocupar ese lugar, no hubo posibilidad de cederlo, sino que alguien lo tuvo que construir. Claro. Si pienso en China, lo hizo Deng Xiaoping primero y después el proceso posterior. Si pienso en la Unión Soviética, lo hizo Boris Yeltsin, primero con el capitalismo neoliberal y después Putin con ese nuevo nacionalismo ruso. Necesariamente tiene que haber un proceso que suponga la toma del poder, y si pienso, no veo que alguien que lo ceda haya O que lo generado suelte. esa posibilidad. La discusión que digo La yo quiere es- ganar, Mati. pará, quiere pará, agarrar algo para decir. Alguien tiene que haber una parte activa. Digo, por ejemplo, ya sé que estaba viejo y hizo la peli, pero el Pepe Mujica, ponele, para poner un ejemplo. Sí. Digo, la sensación que me da es, no existe el momento de decir, listo, me corro. Ya está, dale. O sea, mátense, discutan lo que quieran, pero me corro. Sí, sí, pero alguien tiene que tomarlo. Sí, está bien, entiendo eso. Pero O sea, existe el retiro, pero alguien tiene que tomarlo. bueno, la Existe sensación la mía es que en Argentina nunca hay retiro. Es hasta el final, hasta el último momento, quiero estar formando parte de la escena política. Está bien, central. pero. No sé si lo Sí, ves es lo así, que nos pero- hereda la historia de grandes liderazgos políticos. Pero también ha ocurrido Dualde. Bueno, me mataste con eso. Aunque sigue orbitando. Te iba a decir, no terminó de irse del todo, pero. No, pero la situación de Dualde era claramente. Él se No se corrió. podía presentar igual. Bueno, Claro. aparte también él sabía que si se presentaba iba a tener un quilombo enorme. No. También un líder también sabe y dice, che, bueno, hasta acá llego porque sé que me pasan por encima. Y eso es lo que yo digo, que te gana el poder, te está ganando. El poder del otro líder, lo está arrebatando. Por eso tiene el poder. Porque tiene el poder de arrebatártelo. La última que te hago es, por lo menos de mi parte, es
Vos dijiste, lo nombraste a Kicillof como candidateable y entiendo que estratégicamente una posible figura a encabezar la oposición en el país. ¿Te representa ideológicamente al 100% o hay alguna otra figura que diga yo coincido mucho? ¿Pero a quién te representa al 100%? Bueno, También la pregunta. o más, que te represente más. No. Si te representa. Sí, sí, pero no, la pregunta es si hay alguien que lo represente más en cuanto Ahí a va. la referencia política ideológica. Por más que me digas, che, no tiene ninguna chance esta persona. No. Guillermo Moreno dice, ahora te cae de culo. No, tendría que pensar en que me represente más. Creo que hay otros procesos interesantes que no sé si son candidatables en términos presidenciales. Creo, por ejemplo, el perfil de Grabois ha sido muy rupturista en el sentido de plantear algo mucho más parecido a una izquierda popular. Sí. Creo que hay algo ahí, ya sé que están peleados, pero también lo planteo con la experiencia a otro plano local, por eso no candidateable, de Monteverde, Ciudad Futura, Ah, mira. Rosario. ese Rosario. Lo seguimos, sí, proyecto. lo seguimos, sí. Bueno, conocemos. Creo que hay algunas experiencias que hay dando vueltas que son a atender, pero si hubiera que pensar, sí, diría que el dirigente así que más confianza me genera, tanto por una cuestión de conocimiento y demás, sería Kicillof a escala nacional. Che, y en la tensión posible Kicillof-Massa, para no es tensión, pero Eso es algo que no termino de... Internamente. No es que no termino. Que es que No le cierra por ningún lado. no me los imagino compartiendo una fórmula. Eso te iba a Claro, preguntar, claro, sí. Me los imagino compartiendo un frente. Claro. Más no una fórmula. Claro. No en la misma foto, digamos, Claro. de la No. boleta. De hecho, creo que no funciona. O sea, te estoy adelantando. No sé si funcionaría. Ahí va. Ok. En como fórmula. Posiblemente deben ser, como en otros momentos, alguien de Buenos Aires. No las fórmulas con equilibrio. Alguien de alguna provincia del interior, entre comillas. Claro. Bueno, ¿algo más para preguntarle al señor? Compañero, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo, No, cómo muy la cómodo, pasaste? muy a gusto. ¿Nos haces una devolución cortita? ¿Cómo nos viste? No, Porque muy bien, muy sólidos. Yo quiero que nos diga si estuvo bien o mal, porque sabe un Estuvo montón muy del bien, tema. estuvo muy bien. No, pará. No busquen acá marketing. Yo soy un flaco que se pone No, a yo hablar buscaba horas. reconocimiento personal. Ah, No buscaba marketing. no. Él es solamente quería que- reconocimiento. Pero si la base Él es él es que el solamente... reconocimiento parta de algún conocimiento sobre gestión, no, ese es yo. El Colorado sabe más de... Ok. No, mi de pregunta era la cómo te sentiste, No, cómo lo muy viste, bien, cómo, muy bien, cómo muy bien. estás, cómo le pasaste. Muy bien. Bien. ¿Cómo te preparás para mañana? ¿Para la charla de No, mañana? estamos ahí bastante mentalizados. Así que mañana vamos a estar en Casa Macacha hablando de historia. Vamos a hablar de algunos de estos temas, los vamos a retomar. De Muy hecho. bien. ¿Es mañana qué hora? A las 20:30. Si no me Mañana, equivoco, tengo varias 20:30, fechas en estos días. Centro Si no me equivoco, Centro Cultural. 20:30. Ahí está. Sí. Centro Cultural Casa Casa Macacha. Macacha, Pasaje Gutiérrez, 890. Así es, pueden conseguir sus entradas en Passline. Recomiendo que las reserven antes porque en puerta después va a ser más caro. Así que reserven y así todo es más prolijo y más fácil. Para que sepan, están muy baratas las entradas encima. Las anticipadas están 15.000 pesos nada más, así que es recontra accesible la charla y seguramente no tiene desperdicio. Ya tenemos bastante gente. Sí, lo estuvimos averiguando porque aparte tenemos 2 entradas para sortear entre los que comenten en el Instagram, ¿no? Estamos... Vamos a hacer un cambio. Ok, cambio. Y vamos a sortear entre la gente que estuvo mirando el vivo, así que lo publicamos después en las historias del perfil. Perfecto. Mirá como la productora dice, Resolvió Tsuki. listo, me encanta. 2 entradas para mañana para la charla con Borda. Entonces, entre la gente que estuvo viendo el vivo, le vamos a avisar en las redes. Perfecto. ¿Algo más? ¿No? No, creo que nada Nos más, vamos. amigo. Muchas gracias por estar aquí con Muchas nosotros. gracias por la invitación. Un placer. Nos vemos la próxima, el próximo viernes. Chau, chau. Nos vemos, gracias.